Ellas en acción. Salud, dinero y amor por el 98.5 de El Heraldo Radio. De la Ciudad de México. Muy buenas noches, qué gusto saludarle. Hola, buenas noches. Pues igualmente me da mucho gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos para resolver todas las dudas que ustedes tengan. Contrario, muchísimas gracias. Oiga, y platicando cómo hacer de esta guardia y custodia cuando los papás se divorcian. Hoy día ya las parejas son diferentes, hay un plan de vida diferente y viven por separado. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerle para que verdaderamente esto sea lo más acorde a las necesidades de los papás, pero sobre todo a la protección de los niños? Sí, claro que sí. Pues mira, quisiera yo empezar aclarando que la guardia y custodia pues es un derecho que se enfoca al cuidado diario de los hijos, el cómo vivir con ellos y cómo atender sus propias necesidades. Esta guardia y custodia obviamente se regula en caso de separación o de divorcio de los padres y puede ser ejercido por uno, por ambos o por un tercero que en su caso sea designado por el juez. Y bueno, pues para que esto suceda, el juez de lo familiar tiene la obligación de tomar en cuenta muchos aspectos. Uno de ellos es primero pues cómo está cada uno de los padres, en qué ambiente se desarrollan cada uno de ellos, cómo ha sido la vida diaria de los niños desde antes de la separación y hasta el momento de la separación de los padres, es decir, en dónde han vivido, cómo se han desarrollado, en dónde van a la escuela, cuáles son sus amigos, cómo viven, cuál es la situación en la que viven, si tienen su propio cuarto, si tienen su espacio para dormir, o sea, tienen todas las situaciones que lo rodean. Y otro punto muy importante que existe para que los jueces de lo familiar puedan determinar una guardia y custodia es el derecho primordial que tienen los niños, las niñas y los adolescentes de ser escuchados en cualquier procedimiento que ellos se encuentren involucrados. Es decir, ver qué es lo que ellos sienten, escuchar su sentir, escuchar su vivencia de su propia voz para que el juez, no quiere decir que lo digan los niños es lo que el juez va a determinar, pero sí es algo muy vinculante para que se pueda tomar una decisión. Jessica, muy buenas noches. Te saluda Romina Román y antes, en más del 80% de los casos, la guardia y custodia la obtenía la madre. Esto era un proceso prácticamente natural que se daba solito. Ahorita, ¿cuál es la proporción? Si ya más papás están obteniendo esta guardia y custodia y a partir de qué edad se escucha la opinión de los niños y qué tan contundente puede ser esto para tomar una decisión. Hola Romina, buenas noches. Pues sí, mira, últimamente antes hubo unas reformas al Código Civil en donde antes nos decían que los niños tenían que estar al cuidado preferentemente de la madre, los niños mayores de, no sé, de 12 años, ¿no? O chiquitos, y lo que ellos decidían o lo que ellos expresaban era como lo que teníamos que tomar en cuenta. Pero ahora, pues ya se ha dado muchos casos en que también hay muchos padres que ejercen guardia y custodia, muchos padres que se quedan al cuidado de los hijos. Yo creo que de un 100% ya ha aumentado a un 30%, un 40% en que hay muchos padres que ejercen guardia y custodia y que las madres son las que visitan y que las madres son las que dan los alimentos, ¿no? Entonces, bueno, sí se ha incrementado bastante. ¿Y qué tiene que ver con esto? Pues a veces mucho, pues la opinión también de los niños, el cómo hay muchos padres que ahora ya también trabajan pues en un home office y entonces eso hace que también los niños tengan mucho apego hacia el papá. Bueno, son muchas situaciones que se toman en cuenta. Pero ¿a qué edad se escucha o se valora su opinión? A mi punto de vista, a cualquier edad. Los niños no solamente tienen el lenguaje verbal, sino también lenguaje corporal, y eso también se debe de tomar en cuenta. Usted como juez de lo familiar, mucho se ha dicho que a veces, no estoy generalizando, pero muchos papás han abusado de muchas tácticas en materia, pues obviamente de derecho, para quitarle a los niños, a las mamás, o ser un proceso de negociación, desafortunadamente, por propiedades. ¿Cómo se determina esto? Porque a veces hasta puntos que parecerían irrisorios, hemos visto muchos casos donde dices, ¿cómo es que se le dio la guardia y custodia al papá? E incluso la mamá tiene que darle cierta pensión. Sí, desafortunadamente en los juicios en materia familiar son mucho de emoción, mucho de sensibilidad y mucho de corazón. Entonces nosotros tenemos que detectar más allá de lo que dice el expediente, que es como lo que lo que mamá y papá desea y necesita. Porque sí, efectivamente, a veces utilizan a los hijos como monedita de cambio, se le podría decir así, que a mí no me gusta mucho decirlo, pero bueno, en algún momento lo podemos decir así. Sin embargo, creo yo que tenemos que tener esa sensibilidad para ver más allá de lo que el expediente
dice, sino qué es lo que los padres necesitan. Entonces, para ello, pues yo creo, y a mí me ha funcionado mucho en estos procesos que llevo ante el juzgado, es siempre platicar con los padres, escucharlos de viva voz y qué es lo que necesitan, y ahí uno descubre muchísimo de qué es lo que ellos realmente quieren, porque el expediente nos dice una cosa, pero la vida real dice otra. Entonces, a mí me funciona mucho pues platicar con ellos, escucharlos, y de ahí más o menos, bueno, se detecta qué es lo que ellos necesitan y por dónde va la cosa, pues el asunto, pues para poder determinarlo, ¿no? Jessica, hablabas hace ratito que cerca del 30% de los padres ejercen la guardia y custodia, y también se habla de una guardia y custodia conjunta. ¿Qué porcentaje lo tiene y qué tan rápido se resuelve este juicio de guardia y custodia? Con exactitud un porcentaje no te podría dar una cifra exacta. Sin embargo, sí hay muchos asuntos en donde ya los padres pactan una guardia y custodia compartida. Y esto ayuda mucho porque los dos se sienten integrados, los dos se sienten que cuidan a los hijos, los dos saben que van a estar al cuidado de ellos, y bueno, pues eso beneficia también al niño. Una guardia y custodia compartida tiene que haber muchos elementos para que se dé. Es decir, que tengan un domicilio cercano, que no se desvincule al niño de donde esté sus amigos, su sociedad, su escuela, sus familiares. Pero sí ha habido muchos casos en los que se dan, y creo que los padres se van muy satisfechos porque los dos se sienten con la oportunidad de tener al cuidado de su hijo toda una semana o todo 15 días. Eso te iba a preguntar, una semana, 15 días... contigo, otra semana contigo. ¿Y el término de los juicios, qué tan rápido es? Sí, se pacta una guardia y custodia compartida, se llevará en unos 2, 3, 4 meses. El juicio, en lo que se hace para llegar a esa guardia y custodia compartida, se lleva una audiencia en donde se supone que se escucha al niño para poder determinar la guardia y custodia, y ahí es donde entra la autoridad a poder ayudarles y resolver, y ellos pueden ahí pactar la guardia y custodia compartida y ya no se sigue el procedimiento ni se desahogan pruebas innecesarias, ¿no? ¿Qué tanto influyen estas pruebas psicológicas que en muchos casos se ha comentado, a veces pueden ser muy estudiadas por abogados y por parte de los papás? Pues son muy importantes para nosotros las pruebas psicológicas porque nos dan mucha luz a nosotros para saber cómo están emocionalmente los padres, sus habilidades parentales, cómo ellos están emocionalmente frente al cuidado de sus hijos. Entonces, esas pruebas psicológicas nos ayudan muchísimo. Pero cuando los padres ya pactan y ellos hacen un convenio de voluntades para regular estas consecuencias, en lugar de pruebas psicológicas, se pueden someter a terapias psicológicas, y eso pues ayuda también muchísimo para fortalecer los lazos familiares, ¿no? Y la buena comunicación entre ellos. Jessica, hace ratito, nos queda un minutito, pero hace ratito te preguntaba sobre la duración de los juicios de guardia y custodia. Específicamente no me refería solo a la compartida, sino en términos generales. Ok, bueno, pues ahorita sí, yo creo más o menos aproximadamente entre 6 meses. Más o menos te puedo dar un aproximado en que se pueden terminar los juicios. Si es que no hay que hacer pruebas psicológicas, trabajo social y demás, se puede extender un poquito más. Yo creo que hasta podría ser 1 año, más o menos. Pues muchísimas gracias. Recuerden que siempre es mejor un buen arreglo que un mal pleito. Es correcto. Es correcto. Es mejor un buen arreglo que un mal pleito o un juicio que pueda prolongarse durante meses, incluso años, porque esto solo va a dañar a los papás, pero sobre todo a los hijos. Muchísimas gracias a Jessica Guadalupe Alemán. Ella es juez 28 familiar interina del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Jessica, muchas cosas que preguntarte, mucho que platicar contigo, así es que si nos lo permites, ojalá que sea la primera de muchas, y seguir en contacto contigo para que nos vayas detallando sobre estos temas que son tan interesantes para todos. Claro que sí, yo aquí estoy a sus órdenes. Gracias a ustedes, gracias por la invitación. Buenas noches a todo el público y gracias una vez más por escucharme. Que tengan excelente noche. Gracias a ti. Quédense con nosotras en Salud, Dinero y Amor, que vamos con más información. Las voces que te mueven. Y seguimos en Salud, Dinero y Amor, y abril es el mes para presentar la declaración anual de personas físicas. Sin embargo, el 90% de los mexicanos no entienden bien sobre los temas fiscales, yo me incluyo dentro de ellos, y 8 de cada 10 tienen un saldo a favor y muchos no lo saben. Para platicarnos de esto ya nos acompaña en la línea Oscar Sosa. Él es director general de Tax Down México. Muy buenas noches, Oscar, qué gusto saludarte. Hola, Romina, buenas noches. El gusto es mío. Al contrario, Oscar, gracias a ti. ¿Y qué tanto nos interesa a los mexicanos aprender sobre los temas fiscales? ¿Qué tanto hemos avanzado? Porque sí es una realidad que la gran mayoría de los contribuyentes tienen saldo a favor, pero no lo saben. Bueno, mira, nosotros hemos visto en los últimos años
que los mexicanos cada vez se interesan más por su fiscalidad y esto es porque simplemente hay dinero, ¿no? En la fiscalidad hay dinero. Hay algunos mitos que me gustaría platicar o me gustaría entrar un poquito más a detalle del por qué a veces no nos acercamos, ¿no? Y cómo estamos rompiendo cada día o cada año más esas barreras, ¿no? Primero creemos que el SAT, si le pedimos nuestra devolución de impuestos, si empezamos a hacer nuestra declaración anual, pues el SAT va a saber quiénes somos, ¿no? O dónde estamos o nos va a conocer, ¿no? Es como decirle, hola, aquí estoy. Y lo que tenemos que tener claro y lo que tenemos que saber todos los mexicanos es que el SAT ya sabe quiénes somos y ya sabe dónde estamos, ¿no? El hola lo dijimos seguramente hace mucho. Ahora, como bien decías, y es muy importante, 8 de cada 10 mexicanos tiene saldo a favor, ¿no? El 80% de los mexicanos tiene saldo a favor y esto solamente porque el año anterior esos 8 de cada 10 mexicanos estuvieron pagando impuestos, ¿no? Estuvieron pagando impuestos, muchos trabajando en una empresa, la empresa les retiene esos impuestos y se los paga directamente al SAT. Y ahora, en este periodo, en este momento, es nuestra oportunidad de decirle al SAT, oye, un poquito de eso de lo que me cobraste el año pasado, pues me lo tienes que regresar, ¿no? Porque me corresponde. Y es un poco lo que vivimos en la fiscalidad los mexicanos, ¿no? Ya que las empresas nos retienen el impuesto justo, ¿no? Que también aquí hay un mito bien importante, que es el mito de la empresa lo hace por mí, ¿no? La empresa donde trabajo hace mi declaración. Eso es un error. La empresa donde trabajamos nos ajusta, hace el ajuste exacto al centavo cuando acabe el año. Pero la obligación o el derecho, más bien, de pedir la devolución y pedir el dinero de vuelta es de nosotros y de nadie más. Oscar, pero también después se sabe o se cree que si solicitamos esa devolución ante el SAT, vamos a estar más fiscalizados. ¿Qué tan cierto es esto? Te saluda María Elena Vega. Hola María Elena, pues oye, muy buena pregunta. No, nada, la verdad es que ese es un mito completamente. O sea, estar fiscalizado ya lo estamos, ¿no? O sea, el SAT ya sabe desde que sacamos nuestro RFC, empezamos a trabajar, ya estamos trabajando en algún lugar, ya nos timbran, por ejemplo, la nómina o entregamos alguna factura. Ya desde ese momento el SAT sabe dónde estamos, quiénes somos y cuánto ganamos, ¿no? Ahora, el pedirle dinero, pues es un derecho que tenemos todos, ¿no? El pedirle un poco es un poco de ese dinero de vuelta, ¿no? No te regresa todos los impuestos que le pagaste. Pero lo que tenemos que tener en mente, y creo que donde viene el cambio de mentalidad, en vez de tenerle miedo al SAT, ¿no? Lo que deberíamos de decir es, oye, yo ya te pagué impuestos, ahora tengo ventajas fiscales, pues regrésame dinero. Oscar, y tú mencionabas que cuando la empresa te retiene de más, en el caso de los intereses que te paga el banco, también hay un ISR retenido. Eso también podría entrar. ¿En qué otros supuestos que no necesariamente sea un ISR retenido en la empresa podemos pedir una devolución? Y para la gente que nos está escuchando, ¿cómo la pedimos? ¿Y cómo sabemos que tenemos un saldo a favor? Correcto. Bueno, a ver, hay muchas maneras de ver tu saldo a favor, pero voy sobre lo primero. El ISR, esto la verdad, o sea, sirve mucho mejor y es una ventaja que tenemos pues, la mayoría de las personas que estamos por sueldos y salarios. Ahora, si estamos por otros regímenes, ¿no? También tenemos esas ventajas y podemos ir a pedir nuestra devolución. Pero normalmente la mayor parte de los mexicanos estamos asalariados, ¿no? Es decir, trabajamos para un patrón y además sí podemos tener algunas inversiones en algunos bancos, en algunas casas de bolsa y esas inversiones también generan un impuesto retenido que después podemos pedir. Ahora, ¿por qué podemos pedir, no? Eso es importante. Bueno, porque, pues primero, muchas veces, incluso voy primero a los gastos deducibles, ¿no? Los gastos deducibles son importantes. Normalmente estamos hablando de gastos que vienen por educación, escuelas de nuestros hijos, ¿no? Salud, gastos médicos que hacemos, ¿no? Cuando vas al nutriólogo, al psicólogo, al gastroenterólogo, a cualquier doctor y te atiendes, bueno, ese es un gasto deducible. Y el tercer rubro grande, hay otros, pero estos son los tres más importantes, pues es todas las aportaciones que hacemos para el retiro o PPRs, ¿no? Cualquier aportación para el retiro que hagamos también nos funciona y algún crédito hipotecario que tengamos también nos funciona para hacerlo deducible, ¿no? Sobre estos gastos que hacemos, claro, como nosotros estamos
en algunos de estos gastos como, digamos, quitándole peso al Estado, ¿no? O sea, si yo mando a mis hijos, pago una escuela privada, si yo voy al médico en vez de usar los sistemas de salud públicos, pues bueno, estoy quitando un poco de peso, ¿no? Al Estado. Y por eso, esos son gastos deducibles. Si ahorro para mi retiro, pues también, ¿no? Estoy previniendo y estoy planeando mi retiro y mi futuro, entonces también es deducible. Si tenemos estos gastos, pues los podemos hacer deducibles. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que gastemos en estos rubros va a ser el ajuste de nuestros ingresos, es decir, es como si ganáramos un poco menos y se ajustará esa tasa impositiva y por eso tenemos un saldo a favor. Pero incluso si no hicimos eso durante el año, no pedimos comprobantes, no pedimos facturas, muchas veces cuando, por ejemplo, trabajaste 6 meses solo con un patrón, ¿no? Y luego dejaste de trabajar o estuviste 2 o 3 meses sin trabajar, ahí también puedes tener saldos a favor. ¿Por qué? Porque las tablas del ISR van variando mes con mes y van cambiando y finalmente, incluso aunque no tengas gastos deducibles, podrías llegar a tener un saldo a favor, ¿no? Entonces, por eso es importante que la gente se acerque a entender un poco más de fiscalidad y sobre todo a ver que si tiene o no tiene saldo a favor, ¿no? Algo importante que yo siempre le platico es 8 de cada 10 mexicanos tienen saldo a favor. No importa si gano mucho, gano poquito, gano poquito o gano más o menos. No importa cuánto dinero ganes, ¿no? Mejor entérate si tienes o no tienes saldo a favor. Y bueno, para enterarte puedes usar varias herramientas, ¿no? El SAT tiene una que es compleja y hay otras herramientas como TaxDown, ¿no? Donde lo tratamos de hacer mucho más sencillo, mucho más rápido, mucho más fácil, mucho más directo y que sepas rápido, ¿no? En menos de 3 minutos si tienes o no tienes saldo a favor. Antes de concluir esta charla contigo, ¿qué tan válido o qué tan cierto es de que si, pues obviamente vamos varias personas, comemos o hacemos un consumo, o no necesariamente yo lo pagué con mi tarjeta a mi nombre, puedo sacar una factura? ¿Es válido o no es válido? ¿Se está haciendo aquí una violación? Bueno, importante. Estos gastos, ¿no? Y los gastos que hablaba yo deducibles son gastos personales que no tienen nada que ver, por ejemplo, con lo que tú me platicabas, ¿no? O sea, oye, salgo a comer y consumo y saco una factura. Ese no es un gasto deducible en la declaración anual. Solo hay ciertos gastos personales que están dentro de la declaración anual. Pero claro, hablando de esta parte de cómo hacer o cómo es que tienen que venir esos comprobantes, sí, siempre es muy, muy importante que estos gastos deducibles los pagues con un medio electrónico, ya sea tarjeta de crédito, débito, transferencia o cheque, ¿no? En su caso, y que pidas factura y tengas esa factura y luego que el establecimiento haga bien la factura, ¿no? Que para eso también existen herramientas que te pueden ayudar para saber si la factura está bien hecha, si la vas a poder meter en tu declaración anual, etcétera. Pues ya hay muchas formas de poder estar bien con el SAT, amigos, así que hay que hacerlo, es mejor estar tranquilos. Por lo pronto, Oscar Sosa, director general de TaxDown México, te agradecemos esta charla y esperamos mantener comunicación abierta contigo. Gracias y buenas noches. Gracias, María Elena, gracias, Romina, buenas noches. Ya, amigos, nosotros estamos casi en la recta final de este programa. El comentario final en salud. Peligrosos, así que no manejes de noche y mucho menos te pares en los miradores porque ahí es donde más asaltan y secuestran. Si no cuentas con una reservación, es mejor que no vayas porque vas a pagar muy caro o de plano no vas a encontrar lugar. Si insistes en que quieres ir, es mejor contratar los servicios con una empresa reconocida que tenga oficinas físicas. Nunca lo hagas por redes sociales y menos si tienen un superprecio porque lo más probable es que sea un fraude. Insisto, hay que cuidarnos en esta época de calor, toma mucha agua, hay que refrigerar los alimentos y si tenemos mascotas, no hay que sacarlas en horas de mucho sol porque sí se dañan sus patitas. Que tengan un gran inicio de semana y ahora sí te paso el micrófono, queridísima amiga María Elena Vega. Como siempre, un gusto hacer este programa contigo. Gracias, Romina. Igualmente, amiga, un gusto hacer este programa y tienes toda la razón a tener muchísimo cuidado en materia de salud y también los fraudes desafortunadamente siguen a la orden del día. Están llegando mensajes diciendo que tienes un empleo bien remunerado, que hay algo para ti, que solamente incluyas ese número telefónico
a tu WhatsApp. Es preferible no hacerlo. La realidad es que el trabajo no llega así, no en esa forma, no incluyéndote a un WhatsApp donde posiblemente después te pidan información y pueda ser, o lo más seguro es que es un fraude. Así que es mejor bloquearlo. Si nosotros estamos buscando alternativas de trabajo, hay otras plataformas más oficiales, incluso, pues a la antigüita, llevando nuestro currículum. Así que tener muchísimo cuidado. También están llegando plataformas donde dice que debes algo de Netflix, que supuestamente agarraste o tienes un crédito preautorizado, en fin, todo esto que parece salido de cuento, de ficción, o que es demasiado bueno, hay que tenerle muchísimo cuidado. Es mejor nosotros verificarlo si es que necesitamos alguna de estas alternativas. Salud, dinero y amor con Romina Román y Marielena Vega. Sigue teniendo una excelente noche por el Heraldo Radio.